ese gozo, con esa alegría, salude a su hermano que tiene a la par y dígale: Dios lo bendiga, bienvenido a la casa del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya, bendito sea el Señor. Vayamos a la palabra del Señor, el tiempo ya avanzado, a Judas, versículo 3 y 4. Judas, versículo 3 y 4. Gloria a Dios, aleluya. Le doy gracias a mi Dios Todopoderoso porque me da el privilegio de compartir la palabra en esta hermosa noche. Y el propósito de esta palabra de esta noche es para la edificación del pueblo de Dios, que creemos que tiene que estar muy alerta porque estamos viviendo los tiempos más heréticos de la historia, donde se han levantado diversos tipos de doctrinas y en el cual es necesario que la iglesia del Señor esté advertida, esté avisada y no vayan a ser presas de la falsa doctrina. Gloria a Dios, aleluya. Judas capítulo 3, versículo 3 y 4. Judas versículo 3 y 4. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. El propósito de la enseñanza de esta noche, mis estimados hermanos, es la edificación del pueblo del Señor. El tema de esta noche se titula La doctrina. La doctrina. Vamos a estar viendo cuáles son las bases bíblicas de las 16 verdades fundamentales. Vamos a estar viendo también, hermanos, la importancia de la doctrina bíblica, qué demanda conocer la doctrina, características de la doctrina, doctrinas que han caído en abusos, doctrinas bíblicas, por supuesto, y falsas doctrinas. Vamos a estar viendo todos esos temas en esta noche con la ayuda del Señor. Así que esperemos, verdad, de que en esta noche no se vayan como han regresado, sino que algo puedan aprender de la palabra del Señor en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Primeramente vamos a entrar definiendo qué significa la palabra doctrina. La palabra doctrina, hermanos, viene del griego dogma, que significa conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos de una religión. Eso es doctrina, es dogma. El problema que ha ocurrido con la palabra dogma, nosotros cuando escuchamos dogma, luego se nos enciende un foquito rojo, porque tiene una connotación donde la religión tradicional le ha dado un sentido de créelo, acéptalo, vívelo y no preguntes nada. Entonces, lo que es los dogmas de la doctrina tradicional no son puestos a discusión ni análisis, solamente con el hecho de que su máximo líder haya dicho que eso es así y eso es suficiente, aunque la palabra de Dios no lo enseñe. Entonces, ese es el problema que tiene ahorita en el círculo cristiano la palabra dogma. Más sin embargo, nosotros no utilizamos la palabra dogma, porque esa palabra hasta cierto punto como que está un poco viciada por la connotación que tiene. Nosotros usamos doctrinas bíblicas. Ahora bien, nuestras doctrinas bíblicas, hermanos,
están supuestas a discusión. Todo aquel que escuche una doctrina bíblica tiene el derecho y tiene la obligación de ir a las Escrituras y verificar si estas cosas son así, como los de Berea, que recibían con agrado la palabra del Señor, que era predicada por el apóstol Pablo, y de buen gusto, con mucha amabilidad, le decían: está muy bien, Pablito, lo que estás diciendo, pero lo vamos a revisar con las Escrituras para ver si esto que estás diciendo es verdad. La doctrina bíblica que nosotros enseñamos es una doctrina que se estudia, se pregunta, se escudriña, hermanos. Se escudriña, porque muchas veces leemos y no entendemos. Entonces hay que escudriñar, hay que leer un poquito más. Se medita también la doctrina, hermanos. Hay ocasiones en las que usted está en su cama ya para descansar y empieza a meditar acerca de alguna cita bíblica, y de pronto, hermanos, viene una iluminación por parte del Espíritu Santo y es aclarada la duda que tenía, y por lo tanto, y al ser aclarada por medio del Espíritu Santo, nosotros creemos la doctrina bíblica. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, hermanos, nosotros hemos estudiado, hermanos, por muchos años, las 16 verdades fundamentales de las Asambleas de Dios. Ahora bien, ¿por qué son 16 y no son 20 o no son 5 o no son 4 o por qué son 16? Bueno, porque en el grupo de hermanos que se reunieron llenos del Espíritu Santo, aprobaron estas 16 verdades fundamentales para que cada iglesia de Asambleas de Dios que haya en diferentes partes del mundo prediquen una misma cosa, como lo dice 1 Corintios 1:10. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, hermanos. Por lo tanto, hermanos, la doctrina, los que se dicen ser cristianos, hermanos, la doctrina debe unir al cuerpo de Cristo, debe unirlo, hermanos. Pero estamos viviendo los tiempos más heréticos de la historia, hermanos, y lo que ha provocado la doctrina, hermanos, es divisiones por todos lados, concilios por todos lados, iglesias independientes por todos lados. Esto, hermanos, en lugar de unir, cada vez se está separando más, hermanos. Y creo saber a qué se debe esto, hermanos. Por la soberbia del ser humano. Esa es la respuesta, la soberbia del ser humano, por no quererse someter a lo que dice la palabra de Dios en su sentido original, sino que ellos tienen su propia interpretación. Gloria a Dios. También, hermanos, tenemos una cita bíblica en Hebreos 6 del 1 al 2, donde se exhorta a la iglesia, hermanos, del Señor, a que una vez que hayan aprendido la doctrina, se proyecten a una madurez espiritual, porque ese es el propósito de la doctrina bíblica, que cada uno que vaya estudiando, vaya aprendiendo, se proyecte a un crecimiento espiritual. Hebreos 6 del 1 al 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. No es que los dejen, no, sino que no siempre permanezcan ahí, sino que se proyecten a crecer espiritualmente. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Por lo tanto, hermanos, no es de quedarse en el conocimiento solamente. Hay que dar un paso más adelante, crecer espiritualmente, hermanos, porque finalmente eso es el propósito de la doctrina, crecer espiritualmente, hermanos. Y no seamos como niños fluctuantes
que donde llega alguien que habla muy bonito, tiene una voz más fuerte que la que yo tengo, para allá se van, porque ese hermano no tiene una voz fuerte. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis, hermanos, en relación a nuestras doctrinas fundamentales, que son 16, que ya muchos de ustedes ya se las saben, pero ahorita las vamos a repasar de nuevo. Y vamos a estar viendo, hermanos, cuáles son las bases bíblicas de nuestras doctrinas, hermanos. Número 1, las escrituras inspiradas tienen sus bases bíblicas en el Nuevo Testamento. Hay muchas citas bíblicas, pero son del Nuevo Testamento. Número 2, el único Dios verdadero tiene bases bíblicas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces tenemos bases bíblicas del Nuevo Testamento. Número 3, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, tiene sus bases bíblicas en el Nuevo Testamento, hermanos. Número 4, la caída del hombre tiene sus bases bíblicas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también se habla de la caída del hombre y de una restauración espiritual del hombre caído en pecado. Entonces tenemos bases bíblicas del Nuevo Testamento. Número 5, tenemos la salvación del hombre, que sus bases bíblicas se encuentran en el Nuevo Testamento. Número 6, las ordenanzas de la iglesia, sus citas bíblicas en el Nuevo Testamento, como es el bautismo y la cena del Señor. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Que nuestras bases bíblicas están en el Nuevo Testamento, hermanos. Porque en estos últimos tiempos se están levantando doctrinas cristianas con bases bíblicas en el Antiguo Testamento. Entonces, tengamos mucho cuidado. Seguimos. Número 7, el bautismo en el Espíritu Santo, bases bíblicas en el Nuevo Testamento. Número 8, la señal inicial física del bautismo en el Espíritu Santo, bases bíblicas, el Nuevo Testamento. La santificación, bases bíblicas, el Nuevo Testamento, hermanos. El Antiguo Testamento, hermanos, habla de la santificación, pero hay una cierta diferencia entre la santificación del Antiguo Testamento y la santificación del Nuevo Testamento. La santificación, hermanos, del Antiguo Testamento básicamente tiene que ver con la obediencia a las obras, las ordenanzas, toda la ley de Moisés, todos los 10 mandamientos. O sea, ellos se santificaban en obediencia. Ahora bien, en el Nuevo Testamento tiene un sentido un poco diferente, que tiene que ver con la intención del corazón, hermanos. Esto es para la iglesia, la intención del corazón. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque el que se santificaba en el Antiguo Testamento, en cierto modo podía desear a una mujer, pero mientras que no la tocara, no había ningún problema. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, la cosa está un poco más reñida. ¿Por qué? Porque dice que el que codicia a la mujer en su corazón, ya adulteró. ¿Se dan cuenta que es un poquito? Pero ¿por qué es esto, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era morador. Ahora en el Nuevo Testamento, con la ayuda del Espíritu Santo morador, uno se guarda de esas cosas en la intención del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Número 10, la iglesia y su misión. Bases bíblicas en el Nuevo Testamento. La iglesia no está en el Antiguo Testamento. La iglesia es un misterio revelado en el Nuevo Testamento. Por eso es que los judíos no entendieron acerca de la iglesia del Señor. Siguiente es el número 11, el ministerio, donde dan nuestras citas bíblicas, Efesios capítulo número 4, que sus bases bíblicas son el Nuevo Testamento. La sanidad divina,
tiene bases bíblicas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque Dios sanaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también seguía sanando. O sea, se agarran los dos testamentos en ese sentido de la sanidad divina. Número 3, la esperanza bienaventurada, que es la segunda venida de Cristo. Esto no aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento, que es la esperanza bienaventurada, que tiene que ver con la resurrección de los muertos, que los que estén vivos serán arrebatados en el aire, o sea, tiene que ver con el Nuevo Testamento. Número 14, el reino milenario de Cristo, que tiene bases bíblicas en el Nuevo Testamento, aunque también en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, podemos ver una parte que es profética. Y aún así también en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, también es profética, porque se está hablando del reino milenario de Cristo, que eso todavía se va a cumplir. Entonces hay una parte profética en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Número 15, el juicio final, que tiene sus bases bíblicas en el Nuevo Testamento. Y en la número 16, los cielos nuevos y la tierra nueva, que tienen sus bases en el Nuevo Testamento, y también hay una parte profética en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Ahora bien, hermanos, ¿por qué nosotros, hermanos, como cristianos, no solamente nos basamos en el Nuevo Testamento y dejamos un poquito al lado del Antiguo Testamento? Por una sencilla razón, hermanos, porque la palabra dice que nada es de desecharse. Las cosas que se escribieron para nuestro provecho se escribieron. O sea que aunque en el Antiguo Testamento, hermanos, los acontecimientos no están directamente relacionados con la iglesia, pero tienen una aplicación para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora bien, pasamos al siguiente punto, la importancia de la doctrina. Número 1 dice, fundamenta al cristiano en sus convicciones. Vayamos aquí a 2 de Tesalonicenses 2:15. 2 de Tesalonicenses 2:15. Con una mano es más difícil. 2 de Tesalonicenses 2:15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Fundamenta la vida del cristiano, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Fundamenta la vida del cristiano, hermanos. Me atrevería a decir en este momento, hermanos, que muchos de ustedes tal vez no tenían muy firme la intención de estar aquí, pero sabían que este es el mejor lugar para estar en esta noche. Y esto es, hermanos, porque conocen la palabra de Dios, que es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Gloria a Dios. Siguiente importancia de la doctrina, hermanos, fortalece su relación con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entre más los conocemos, hermanos, más nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él sea formado en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Siguiente dice, adquiere la capacidad de aceptar o rechazar una palabra o una enseñanza, hermanos. Aquí vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo número 1. Capítulo 4, versículo número 1. Dice, adquiere la capacidad de aceptar o rechazar una palabra o enseñanza. 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Cuando el cristiano, hermanos, conoce la palabra del Señor, él puede rechazar esas sanas doctrinas, esas falsas doctrinas.
las puede rechazar. Pero si no conoce la palabra del Señor, ahí se va, ahí se va. Decía pastor hace días, tras de una bolsa de comida, no sé por qué lo dice. Gloria a Dios, aleluya. Siguiente importancia dice, confirma a los nuevos hermanos en la enseñanza. Y es por eso, hermanos, que los nuevos creyentes, los nuevos hermanos, tienen que tomar su clase de doctrina, hermanos. De lo contrario, esos fundamentos, hermanos, es como que si estuvieran tierra y luego le echan agua, se hace lodo y se resbalan. Entonces, por eso es que confirma a los hermanos nuevos en la enseñanza, según Tito 2:1. Siguiente dice, comparte con la iglesia el gozo o alegría que provoca conocer la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gloria a Dios. Perdón, creo que leímos mal. Es Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, esto, hermanos, la palabra nos trae un gozo y nos trae alegría. ¿Por qué? Porque conocemos, hermanos, realmente en qué hemos creído, en quién hemos creído y por qué estamos en este lugar, hermanos. Y nadie que conociendo la doctrina o la palabra del Señor se le puede decir que anda como borreguito. No, ando porque yo sé lo que yo creo, porque yo sé que es lo mejor para mi vida. Y estando en esa situación, hermanos, no caeremos jamás, hermanos, conociendo la doctrina del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, hermanos, una vez, hermanos, que hayamos conocido la doctrina del Señor, ¿qué es lo que se nos demanda? El que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le haya confiado mucho, mucho se le demandará, hermanos. Por lo tanto, hermanos, tenemos la obligación de compartir la palabra del Señor, hermanos. Esa es una obligación, no solamente del pastor o de los diáconos o de nuestro hermano Nelson, sino que de toda la congregación, hermanos. Enseñar a los que van comenzando, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Características de las doctrinas bíblicas, hermanos. Tienen sus características. Número 1 dice, deben armonizar. Deben armonizar, hermanos. O sea, no contradecirse, sino que se deben complementar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como es en el caso de las profecías, hermanos. Las profecías, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, se complementan, hermanos, no se contradicen. Hay muchos versículos, hermanos, que parece que se contradicen, hermanos. El problema es, hermanos, que no se le hace un verdadero estudio de esos versículos y como nos da flojera hacerle un estudio a un versículo de la Biblia, mejor lo dejamos así. Pero no debemos ser así, hermanos. Si vemos que algo que parece que se contradice, hay que investigar, hay que preguntar o hay que escudriñar, hermanos. Esa es la ordenanza, escudriñar las escrituras, hermanos. Gloria a Dios. Ahora bien, deben armonizar también como en el tema del Mesías. El Mesías, hermano, nuestro Señor Jesucristo, no tuvo una aparición así de un solo como en el Nuevo Testamento. Fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y en lo que se refiere a todo el tabernáculo con que en Israel
anduvo en el desierto. Todo eso tipificaba o apuntaba a la persona de Cristo. O sea, hay una correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. También, hermanos, en la armonía del Nuevo Testamento, hermanos, hay el conocimiento de Dios, hermanos. Hay quienes han dicho, hermanos, que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento dicen que era un Dios de guerra, era un Dios de juicio, era un Dios que, bueno, terrible. Y ya en el Nuevo Testamento es un Dios de paz, de amor, de bondad, de mansedumbre, pero no, hermanos. La respuesta a esta confusión, hermanos, es de que Dios, hermanos, a través de la historia de la humanidad, hermanos, ha venido tratando en diferentes formas, hermanos. Porque Dios, hermanos, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Número 2 de las características de las doctrinas bíblicas, hermanos. No existe revelación nueva. No existe revelación nueva. El canon se cerró con el libro de Apocalipsis y lo que está escrito, hermanos, eso es, hermanos. Hace algunos años, el libro de historia de las Asambleas de Dios menciona de unos hermanos que se levantaron en medio de una sesión y dijeron que el Espíritu Santo les había revelado que el ministerio de apóstoles y profetas debía ser restaurado. Eso fue lo que dijeron. Y eso en esa reunión, hermanos, fue desechado. ¿Por qué? Porque el ministerio de profeta tiene sus bases bíblicas en el Antiguo Testamento. Y el de apóstol es mencionado en el Nuevo Testamento. Pareciera fuerte el argumento, pero se ha descubierto que una de las cuestiones es de que cuando se pasó al español, hermanos, la palabra más adecuada, se puede decir, era de misionero. Por eso no sé si ustedes muchas veces han escuchado que el que hace el ministerio apostólico en este tiempo son los misioneros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era misionero. Él iba a diferentes lugares, pero en este tiempo, hermanos, se le ha dado otro significado. Porque el misionero, hermanos, era el que andaba el camino, hermano, y si no había agua, pues no había agua, y si no había que comer, no había que comer, y si no había donde dormir, donde cayera, ahí se dormían. No, pero ahora el ministerio apostólico es un poquito más que el pastor. En cierta ocasión andábamos allá con nuestro pastor, pasamos a una congregación que lo habían invitado y nuestro pastor preguntó por el pastor, y el ujier le dijo: usted está preguntando por el apóstol, ¿verdad? Le dice. O sea que el apóstol está más arribita, hermanos. Entonces, hermanos, sabiendo, hermanos, que la palabra del Señor, hermanos, nos habla de que el que se quiera hacer mayor tiene que hacerse menor, entonces, bíblicamente está fuera de orden. Gloria a Dios, aleluya. No existe revelación nueva, hermanos. Por ahí también se mueve un grupo llamado los mesiánicos. Ellos son así como nosotros, de origen gentil, pero ellos se visten como si fueran judíos de sangre. Y ellos tienen esa doctrina porque recibieron una revelación que todas las cosas tienen que regresar a como Dios la ordenó en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, desechan el Nuevo Testamento y se apegan al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento.
Entonces, no hay nueva revelación, hermanos, en la Biblia. Así, mis hermanos, como los apóstoles y los profetas terminaron su ministerio en el primer siglo, cualquiera que se nombre apóstol o profeta en estos tiempos está agrediendo la palabra de Dios, hermanos. Está agrediendo la palabra de Dios. Ahora ustedes imagínense, si están agrediendo la palabra de Dios, ¿ustedes creen que van a respetar la sana doctrina? No, hermanos. Cuando ustedes, hermanos, escuchen acerca de un apóstol que anda por ahí, o un profeta que anda por ahí, hermanos, salgan corriendo, porque si no les van a quitar hasta los relojes y los anillos, porque ya ha pasado, ya ha pasado. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, hermanos, pasamos al siguiente punto y vamos a hablar acerca de las doctrinas bíblicas que han caído en abuso. Y en esto le pido al Espíritu Santo que me ayude para poder desenvolver este tema, doctrinas bíblicas que han caído en abuso. Para comenzar, hermanos, quisiera decirles que la fe no es lo mismo que la palabra de Dios. La fe no es lo mismo que la palabra de Dios. Hace como un mes estuve leyendo un artículo donde no lo decía abiertamente, hermanos, pero daban un ejemplo bíblico de cómo la palabra de Dios había obrado y había hecho maravillas, y de ahí pasaron al tema de la fe, que al igual que la palabra de Dios había hecho maravillas acá, la fe acá también podía hacer lo mismo. Y eso no es cierto, hermanos. La fe tiene límites. La fe tiene límites. La palabra de Dios no tiene límites, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El otro punto es también el poder de la palabra de Dios no es lo mismo que nuestras palabras. El poder de la palabra de Dios no es lo mismo que nuestras palabras. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando yo hablo, a veces ni en mi casa me obedecen. Qué terrible. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Digo a veces, ¿verdad? Porque, ¿o a quién no le ha pasado? Gloria a Dios, sea el nombre del Señor bendito. Siguiente punto, hermanos, para poder entender sobre las doctrinas bíblicas que han caído en abuso, dice que Dios es soberano. En nuestras oraciones a veces nos favorece y a veces no nos favorece, hermanos. Hay grandes siervos del Señor que han caído en enfermedades graves y que simple y sencillamente se han ido con el Señor, aunque su petición haya sido querer seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué sucede esto, hermano? Porque Dios es soberano. Y esto nosotros, hermanos, lo tenemos que entender a cada momento que escuchemos la palabra del Señor, que Dios es soberano. Y en su soberanía, hermanos, Dios, a pesar de que nosotros tengamos una fe tan grande como ustedes se la puedan imaginar, no está sobre la soberanía de Dios, hermanos, sino que está debajo, hermanos. Entonces, la soberanía de Dios, hermanos, es muy importante, hermanos. Gloria a Dios. Hace algunos años, hermanos, se movieron unos conceptos que yo me recuerdo bien. Yo en ese tiempo andaba yo bastante ávido de escudriñar las escrituras, de aprender bastante. Y por ahí llegó un ministerio que habló acerca de la palabra rema,
y la palabra logos. Dos palabras, no sé si algunos de ustedes se recuerdan, de los que tengan más de 5 años aquí dentro de la iglesia, se predicó acerca de la palabra rema y de la palabra logos. Hace muchos años, algunos años que yo no he vuelto a escuchar una enseñanza de estas. Como que en ese momento, hermanos, como que fue la novedad, como sucede en la farándula, lo que está de moda. Pero ya ahorita, hermanos, hace muchos años que no he escuchado acerca del rema y no he escuchado acerca del logo. La idea del rema y el logo, hermanos, déjenme explicarle primero qué es rema. Rema, hermanos, es la palabra en acción y el logo es la palabra escrita. Entonces, lo que decían los que enseñaban acerca del rema y del logo es que aunque la palabra fuera logo, nosotros, por medio de nuestra fe, podíamos hacer que la palabra se volviera rema. Entonces, nosotros por nuestra fe haríamos que la palabra logos se volviera rema, o sea, que se volviera palabra en acción. O sea que si usted tenía una fe bastante extraordinaria, como que no le dabas opciones a Dios, como diciendo, bueno, en vista de que tienes bastante fe, pues te voy a contestar tu oración. O sea, básicamente yo así lo he logrado entender hasta ahora. Entonces vamos a ver, hermanos, que el logo no es lo mismo que rema. Y nuestra fe, hermanos, ciertamente mueve la mano de Dios, pero está sujeto a la soberanía de Dios, hermano. Y es por eso que algunas veces el Señor nos favorece en nuestra oración y a veces no nos favorece. Y no tenemos por qué estar peleando, porque estas cosas son así. Y en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. Pero claro, hermanos, no se trata de que siempre vamos a estar en aflicción, hermano. Tenemos que tener nuestros momentos de descanso, tenemos que tener nuestros momentos de júbilo, de gozo, de alegría, de gozarnos en el Señor, aunque más adelante tengamos momentos de aflicción. Ahora bien, dice que cuando Dios habla, refiriéndose a la palabra rema, que cuando Dios habla para crear o para decretar, las cosas suceden, hermanos. Cuando Dios habla para crear o decretar, las cosas suceden. Eso es rema. Cuando la palabra de Dios va en camino, se suelta. Hay quienes ponen la fe al mismo nivel que la palabra de Dios, que al estar al mismo nivel, la fe mueve la palabra de Dios porque es fe extraordinaria. Pero les acabo de explicar que la fe está por debajo de la palabra de Dios. Entonces, vayamos aquí a una cita bíblica que traigo de Isaías 43:2. A ver si Isaías 43:2. Isaías 43:2. Isaías 43:2 dice, porque yo Jehová, Dios suyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. Perdón, no estamos ahí. Estamos en 43:2, perdón, 43:2. 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Déjeme explicarle esto, hermanos. Con respecto a lo que estamos viendo aquí de rema y logo. Lo que está escrito aquí, hermanos, es la palabra logos. Logos. Si se presenta alguna situación, hermanos, de las que habla aquí, del fuego, de agua, y si en ese momento, hermanos, recibes la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y te dice, pasa ese río, lo
pasas porque lo pasas, porque Dios ya dio la orden. Pero si Dios no da la orden, ten cuidado. Hace poco yo estaba leyendo un libro que daba el testimonio de unas muchachas que tenían que cruzar un río que se había crecido, pero ellas tenían la misión o la comisión de pasar al otro río para compartir la palabra. Entonces dice que esas tres muchachas se encomendaron al Señor, se agarraron de las manos y echaron mano de las promesas que hay en la Biblia y se echaron a caminar, a cruzar el río, estaba crecido. Dice este escritor y da testimonio que a los 3 días las encontraron ahogadas. Y la respuesta es sencilla: Dios nunca les dio la orden de que caminaran, de que cruzaran el río. Dios nunca les dio la orden. ¿Por qué? Porque la palabra que está escrita es logos. Cuando Dios habla, es rema. Pero cuando Dios habla que es rema, está sujeta a su soberanía, hermanos. A su soberanía. ¿Por qué les digo a su soberanía, hermanos? Porque Juan el Bautista, hermanos, dice que era un hombre que de mujer no había otro. Algo así dice la palabra. No había otro. Y tenía un gran concepto el Señor de Juan el Bautista. Entonces, cuando a Juan el Bautista lo meten a la cárcel, le cortan la cabeza. Ahora bien, ¿qué pasa con Pedro? Pedro, pues es un simple pescador. Lo meten a la cárcel, donde el día siguiente lo más seguro es que lo iban a matar, porque el gobernador de Jerusalén quería congraciarse con los judíos, y esa misma noche lo saca un ángel de la cárcel a Pedro. Entonces, si a mí me hubieran mandado a rescatar a uno de esos dos, yo hubiera rescatado a Juan el Bautista. A Pedrito lo hubiera yo dejado ahí. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Dios es soberano, hermanos. Dios conoce sus tiempos, Él hace como Él quiere, y nosotros, hermanos, no somos nadie para reclamarle a Dios lo que Él hace. Sea su nombre de Dios bendito. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando Pedro le dice al cojo, levántate y anda, fue Dios a través del Espíritu Santo, el poder que fluyó a través de Pedro, y el cojo se levantó. Pero si Pedro hubiera dicho, aquí me salió, voy acá donde está el otro cojo y lo voy a levantar, no se iba a levantar, hermano, porque Dios no había dado la orden. Entonces, todo está sujeto, hermanos, a la voluntad de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nuestra palabra, hermanos, es muy fluctuante. A veces decimos una cosa y al rato no quise decir eso, quise decir otra cosa. Ahora bien, otra de las doctrinas, hermanos, que han caído también en abuso es la fe. En cierta ocasión tuve ocasión de preguntar acerca de la fe. Tenía la duda de saber cuál era la raíz de la palabra fe. Y la respuesta que recibí fue certeza y convicción. Yo me quedé. No la logré captar bien, certeza y convicción. Entonces agarré y me fui al diccionario e investigué que la raíz de la palabra fe es creer, creer. Entonces, en base a su origen, que es creer, trae consecuencias. Que el creer en Dios, creer que Dios tiene el poder de hacer ese algo por el cual yo estoy padeciendo o estoy necesitando, y Él me puede sacar del pozo de la desesperación. Esa fe, hermanos, produce una consecuencia, y esa consecuencia, hermanos, tiene eso, hermanos, de poder nosotros dirigirnos a Dios, hermanos. Porque nosotros, hermanos, como gente de fe, cuando oramos, tenemos la certeza que Dios nos está escuchando, hermanos.
Esa es la certeza que nosotros tenemos cuando oramos, que Dios nos escucha. Ahora les voy a hacer una pregunta un poquito diferente. ¿Tenemos la certeza que Dios va a ser favorable a nosotros? No, no tenemos la certeza, hermano. Tenemos la certeza que Él nos está escuchando, pero no tenemos la certeza de que Él va a ser favorable a nosotros. Son dos cosas diferentes, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Y muchas veces, hermanos, por no entender estos dos conceptos, que son parte de la doctrina, hermanos, transgiversamos la doctrina, hermanos, y andamos interpretando cosas que no son. Ahora bien, la convicción de lo que no se ve, como dice Hebreos 11:2, que nosotros cuando oramos, hermanos, sabemos que la presencia del Señor está con nosotros, hermanos. Esa es la convicción de lo que no se ve, porque hay una promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando yo oro, hermanos, cuando yo me dirijo al Padre, yo tengo la convicción que aunque no lo veo, el Señor está conmigo, hermanos. Ahora bien, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero no te dijo, yo voy a evitar que pases aflicciones. Eso no lo dijo. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, cuando andaba predicando la palabra del Señor, había momentos que él tenía escasez. Había momentos, hermanos, que una ocasión lo agarraron a pedradas y lo tiraron afuera de la ciudad como que ya estaba muerto. Y Pablo se levantaba y se sacudía el polvo y seguía predicando la palabra del Señor. Por eso es que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque la presencia del Señor con él, eso lo fortalecía, hermanos. No tiene que ver, hermanos, todo lo creo en Cristo que me fortalece, el hecho de lograr logros materiales. No tiene que ver con lo material, hermanos. Esto tiene que ver con lo espiritual, hermanos, el caminar con el Señor. Así que, aunque nosotros, hermanos, perdamos hasta la salud, sabemos que el Señor está con nosotros porque Él lo prometió y nosotros así lo creemos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. El poder de la palabra de Dios, hermanos, es otra de las palabras que algunas veces se han sacado fuera del orden. El poder de la palabra de Dios. Cuando se habla del poder de la palabra de Dios, hermanos, se habla del efecto poderoso que tiene para cambiar vidas, para hacer que aquel que robaba no robe más, para hacer que aquel que era un borracho no sea un borracho más, para hacer que aquella mujer que vendía su cuerpo ya no lo venda más. Ese es el poder de la palabra de Dios y ese es el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Ese es el poder de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos algo, hermanos, y por la voluntad de Dios, así sucede, porque así es. Porque a veces decimos algo y no sucede, pero por las veces que sucede, nosotros decimos, la palabra tiene poder. Pero fíjese bien la diferencia, hermanos. La Biblia habla del poder de la palabra de Dios para cambiar vidas. Y yo la estoy poniendo como el poder de la palabra que yo dije. Y eso es un error, hermano. Eso no tiene que ser así. Decimos la palabra tiene poder, aunque solo sea una entre 10 veces que haya hecho lo mismo. Hay una tendencia, hermanos, entre la humanidad a crear creencias de lo que declaremos con nuestra boca y así será. Miren, hermanos, con este movimiento, hermanos, de los apóstoles y profetas, hermanos, esto de la palabra, de que la palabra tiene poder y de que todo lo que diga, eso se hará y decrétalo y recíbelo y créelo y así. O sea, ellos fueron los que trajeron esta corriente, hermanos, que distorsionó lo que nosotros entendemos como el verdadero poder de la palabra, que es transformar vidas. Ellos lo enfocaron más al aspecto material. Declara que esa casa sea tuya, declara que ese carro sea tuyo,
Y finalmente, hermanos, ¿saben lo que hizo esa doctrina? Volvió al pueblo de Dios codicioso. Querían lo que el otro hermano quería, en contradicción a los 10 mandamientos. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos una tendencia a crear creencias o a crear mitos, hermanos. Fíjense que platicando con mi mamá cuando vino de vacaciones, bueno, nos vino a visitar, dice que ella conoció unos viejitos, ella conoció viejitos de la revolución, a mí ya no me tocó eso. Dice que habían viejitos que decían que ellos conocían oraciones para que no les entraran las balas, para que no los alcanzaran las balas. Y le digo a mi mamá, le digo, eso es mentira, le digo. Imagínate que fueron 100 personas a la guerra que sabían la misma oración y regresan 10 personas de la guerra que hicieron esa oración. ¿Qué van a decir? Que esa oración sí funciona. Pero ¿qué hay de los 80 que se murieron o de los 90 que se murieron? Eso no dicen nada. Entonces, así se van creando los mitos, hermanos. A veces, hermanos, nosotros decimos, no, pues no voy a ir, a lo mejor me puede pasar algo, me puede pasar un accidente. No digas eso, acuérdate que las palabras tienen poder. Entonces vamos creando una idea de que las palabras tienen poder, pero en un sentido no bíblico, sino que en un sentido como de mitos, como cosas que nosotros estamos creando, pero no es porque sea bíblico. Entonces, despojémonos un poco de eso, hermanos, y enfoquémonos a lo que es la palabra del Señor. Ahora bien, siguiente punto, hermanos, creo que ya estamos terminando, el tiempo se nos vino encima. Las falsas doctrinas, hermanos, cuando vendrán tiempos, cuando no sufrirán de la sana doctrina. Solamente voy a dejarles esta última parte, hermanos. Sana doctrina. Yo estuve cuestionándome muchas veces qué es la sana doctrina, hermanos. Y tuve la curiosidad de escuchar a personas que no son considerados de la sana doctrina. Y fíjense, hermanos, que esas personas predican un evangelio, hermanos, y hacen el llamado y toda la cosa, o sea, predican el evangelio, hermanos. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos que ellos no son de sana doctrina si predican el evangelio del arrepentimiento? Y seguí investigando acerca de la sana doctrina, hermanos, y logré descubrir que la sana doctrina, hermanos, es toda aquella que tiene su origen en la piedad, en la misericordia, en la compasión por los perdidos. Esa es la sana doctrina, hermanos. Cuando alguien, hermanos, predica la palabra por ganancia, porque sabe que ahí hay dinero, que ahí los hermanos le van a llenar la bolsa de dinero, eso no es sana doctrina, hermanos. No es sana doctrina porque tiene su origen en la concupiscencia de la persona o en los deseos de la persona. O sea, sana doctrina, hermanos, tiene que ver con predicar la palabra del Señor sin afán de ganancia, hermanos. Cada uno de ustedes, hermanos, que predican la palabra del Señor sin afán de ganancia, hermanos, ustedes son de sana doctrina, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Solamente les voy a dar una lista de falsas doctrinas, como son los apóstoles y profetas, la doctrina de la prosperidad, pare de sufrir. Esos de pare de sufrir se hicieron famosos porque nadie quiere sufrir. Ellos decían, ya no sufras más, Cristo sufrió por nosotros. No lo aceptes, recházalo. Si dices que yo tengo un dolor, ya te echaste a perder. Porque ya dijiste que tú tienes. Entonces no tienes que decir que no lo tienes. Entonces, dicen que si esto de pare de sufrir, ese era el enfoque de ellos. Que tenías que sacar de tu boca palabras positivas, hermanos. Lo que fuera bueno. O sea que si tuvieras un dolor en el estómago, no tenías que decir que tenías un dolor en el estómago. Tenías que decir que estabas sano. Bueno, y si tengo un dolor en el estómago, ¿cómo le voy a pedir al Señor que me sane? Si no le estoy diciendo, claro que aunque Él ya lo sabe,
pero de todas maneras uno tiene que hablar con el Señor. Entonces, pare de sufrir, hermanos, una falsa doctrina que tiene que ser desechada. Y hay otra, hermanos, que se llama el neopentecostalismo. Nosotros somos pentecostales, es del neo, es lo nuevo, es la nueva revelación del pentecostalismo, que es el nuevo pentecostalismo, que es ahí donde está Cash Luna, donde está Maldonado, esos son del neopentecostalismo porque ellos se hacen llamar apóstoles y la esposa del apóstol, la profeta, el maestro de profetas, y bueno, tienen un montón de cosas fuera de orden. Y como último, hermanos, tenemos a los G12. Los G12 con sus famosos movimientos apostólicos proféticos, los famosos encuentros, donde finalmente sacaron a la escuela dominical y todo lo hicieron emocional. El problema es que no puedes tener una iglesia emocional. Tienes que tener una iglesia con fundamentos bíblicos, fundamentos doctrinales, hermanos, que cuando llegue el momento difícil, sepas cómo permanecer firme en la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pudiéramos seguir hablando, hermanos, acerca de la doctrina, pero hemos llegado al momento, hermanos, donde tenemos que hacer el llamado.